Le doy gracias al Señor, amén, por un día más de vida. ¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí? Le doy gracias también a nuestra pastora que me da el privilegio de estar aquí y le doy gracias al Señor que se está restableciendo ella, amén. Y también le damos una cordial bienvenida. Primeramente, ¿cuánto le damos un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Amén. Porque está aquí con nosotros. Amén. Bienvenida a cada uno de nosotros. Y también una cordial bienvenida a nuestro invitado, que ya lo hemos visto un par de veces, pero le voy a pedir para los que no lo han visto, que se ponga de pie y diga su nombre y su apellido. Y le damos una cordial bienvenida a Imer. Ajá. Amén. ¿Cómo le dice la iglesia? Amén. ¿Cuántos le fueron a dar la mano al hermano? Solo los niños. Levanten la mano. ¿Quién le fue a dar? Qué bueno. Qué bueno. Más les vale. Si no los pongo en disciplina, no se crea. No. Abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Como que Dios tiene algo con Efesios, porque la hermana Nancy, nuestra maestra de los niños, predicó en Efesios. Alguien más va a predicar en Efesios el viernes. Y pues Dios, es una carta muy maravillosa, una carta escrita por el apóstol. ¿Quién sabe qué apóstol escribió la carta? Pablo, amén, a los Efesios. ¿Y estaba en qué ciudad? Éfeso, amén, por eso se llama Efesios, amén. Entonces, el apóstol Pablo, vamos a leer Efesios capítulo 5 del 1 al 14, esa es la lectura principal. Yo creo que la mayoría probablemente tienen la Reina Valera. En esta tarde yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Va a estar en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente. Es muy similar, pero me gusta en esta ocasión usar esta versión. Amén. Leamos la palabra de Dios y le voy a pedir a todos que se pongan de pie en reverencia a la palabra. Vamos a leer Efesios capítulo 5 del 1 al 14 y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, o en vez, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios, no voy a leer ese versículo otra vez, no lo estoy leyendo bien, perdón hermanos. No se dejen engañar por los que traten de justificar esos pecados, amén, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes, ¿dónde está esa luz?
dentro de nosotros produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo te dará ¿qué? Luz. Cierren sus Biblias, cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, primeramente que me das, Señor, de la vida, Señor, el aire, el respirar, la habilidad de poder estar aquí en este lugar, Señor. Te pido, Señor, que no me quites de este altar, sino que me uses, Señor, para proclamar tu palabra en voz alta, Señor, a todo aquel que la quiera escuchar y todo el que está escuchando aquí en este lugar o a través de las redes sociales en un futuro, Señor, que esta palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, penetre hasta el corazón, Señor, y que caiga en buena tierra, Señor, y de semilla al 100, al 30 y al 60 por uno, Señor. Que caiga en buena tierra, que caiga, Señor, en un corazón contrito y humillado, dispuesto de recibir tu palabra, Señor. Que no entre por un oído y salga por el otro, Señor, sino que la retengamos y te demos gracias por ella. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y deme un segundito. El tema de hoy es: si te paras frente al espejo, ¿qué reflejas? Si te paras frente al espejo, ¿qué reflejas? Es una pregunta. Amén. El apóstol Pablo, como estábamos diciendo ahorita, escribió esta carta a los Efesios o a la iglesia que estaba en Éfeso. ¿Desde dónde? ¿Dónde estaba? Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? ¿Quién se recuerda? En la cárcel, amén, hermanas. Estaba en la cárcel, les escribe a ellos, amén. Y los efesios, o la ciudad o la iglesia que estaba en Éfeso, era una iglesia muy especial para el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo así, hermanos? Pues en Hechos 19 vemos, no lo vamos a ver ahorita, pero en Hechos habla de que él estuvo en Éfeso más que cualquier otra iglesia. Él conocía a los efesios. Estuvo 2 años con ellos, vivió con ellos, él conocía a la gente, a la iglesia de Éfeso, amén. Trabajó por 2 años con ellos. Entonces, así como los conocía, así como era muy especial para ellos, él conocía que había una división entre los judíos y los ¿qué? Si no es judío uno, es que gentil, ¿verdad? O como le dice el hermano Josué, si no es judío es que la chusma, ¿verdad? Nosotros somos la chusma, no somos el pueblo escogido de Dios. Amén. Entonces, había división ahí entre ellos. Amén. Había división entre los dos y él sabía eso. Entonces, él les escribe a ellos para decirle cómo él está pasando en la cárcel, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con él? Y para recordarles a ellos, amén, que de la comunión que tienen para la salvación en ¿quién? Cristo. En Cristo. Esa frase, en Cristo, o que usa, que es muy similar, en el amado, en él, en el Señor,
en Cristo, esa doctrina para el apóstol Pablo es de suma importancia. De suma importancia. Él escribe 13 cartas que están dentro del Nuevo Testamento. En esas 13 cartas, él usa la palabra en Cristo, en el amado, en él 160 veces. ¿Es importante, sí o no, estar en Cristo? En Corintios, segunda de Corintios, ese es clásico, 5:17, que dice que de tal manera, si alguno está en, es que nueva criatura, que las cosas y todas son hechas nuevas en Cristo, es de suma importancia para el apóstol Pablo. Amén. Entonces lo usa 160 veces en su carta, 36 veces en el libro de Efesios y 12 veces desde el versículo 3 en el capítulo 1 de Efesios al versículo 14. Es importante, él les recuerda que es tan importante estar en Cristo. Dice, en Cristo tienen redención por su sangre. En Cristo tienen perdón de pecados. En Cristo todas las cosas que están tanto en el cielo como en la tierra están reunidas. En Cristo recibe toda bendición espiritual. ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Qué hermoso. En Cristo, Diego, ven para acá. En Cristo, si alguno está en Cristo, ¿se acuerdan que les dije o ustedes saben, ¿verdad? Si uno tiene una granja o tiene vacas o tiene, no te estoy llamando vaca, que uno lo sella, ¿verdad? Con esa cosa, ¿cómo se llama? No, siempre se me olvida. El fierro, ¿verdad? Lo calienta, ¿verdad? Y en Cristo uno es sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Gracias, Diego. Uno es sellado con el Espíritu Santo cuando está ¿qué? En Cristo. Es de suma importancia. Esos 11 versículos es un poema en el hebreo, es poesía y es hermoso, es maravilloso cuando uno mira lo maravilloso que hace el Señor al estar uno en Cristo. Y luego da una oración al final de ese capítulo. Amén. Qué maravilloso es eso. Ahora, lo más maravilloso es que ninguna de estas promesas que acabamos de escuchar ahorita son nuevas. Esas estaban prometidas desde el Antiguo Testamento. Nada más que eran exclusivamente limitadas para el pueblo de Dios. Pero viene Cristo y ahora que estamos en Cristo, Pablo les recuerda que esa limitación es rompida y ahora tanto el judío como el gentil puede entrar al reino de los cielos. En el capítulo 2, si no me equivoco, él dice que de los dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, de los judíos y de la chusma, de los judíos, de los escogidos y los otros que no éramos escogidos, hace un solo pueblo. I don't know about you guys, yo no sé de ustedes, pero eso me da gozo a mí, porque yo era escogido, yo no soy judío, yo no soy como el Señor, pero ahora que estoy en Cristo, tengo toda bendición espiritual. Eso es de gozo. Eso es lo que les quiere meter a esta iglesia que está dividida. Qué maravilloso es eso. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Pero no termina la carta ahí. Si se pudiera dividir la carta, como lo he dicho, si se dividiera en dos partes, no está dividida, pero si tuviera
una subdivisión, si la pudiéramos dividir. Los primeros 3 capítulos se enfoca a él en cómo es uno salvo, en que uno, el que está en Cristo, es nueva criatura. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todos, miren lo que dice y cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. No lo tengo ahí, pero si buscan Efesios 2. Dice, antes ustedes, cuando dice vosotros en la Reina Valera es ustedes, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Mire el 2, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Pero ahora en Cristo, Él nos da nueva vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cada uno de nosotros conocemos nuestro pasado. Déjeme decirle que la pastora, su servidor, todos los líderes que hay líderes aquí, tienen un pasado. Estaban muertos. Solo porque uno nace en una cuna cristiana, no automáticamente es cristiano. Cuando uno se reconcilia con el Señor, cuando uno se arrepiente, cuando uno se convierte, la palabra en el lenguaje original, en el griego, el convertirse es literalmente darle la espalda. Venga para acá, hermana Nancy, venga para acá, hermana Noli. Párese aquí. Yo estaba mirando hasta aquí. El arrepentirme, el convertirme es darle la espalda a y mirar hacia aquí. Eso es el tener fe. Gracias, hermanas. El tener fe en el griego, el lenguaje original. El tener fe no solo es tener confianza, pistis, no solo es tener fe, sino es tener fidelidad. La palabra original es fidelidad. Cuando uno con frecuencia, no vamos a hablar del matrimonio ahorita porque sigue después, está en los versículos que siguen y no vamos a llegar hasta ahorita ahí, pero con frecuencia Dios compara a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Levante la mano. Como su esposa, a la iglesia como su esposa, y él es como el esposo. En un matrimonio debe haber fidelidad, ¿sí o no? Uno tiene fidelidad a su amo, a su esposa, perdón, al que ama a uno, a su esposo, a su cónyuge, uno tiene fidelidad. Entonces es confiar en él, confiar en que él va a proveer, el que él va a proteger, el que él va a cuidarnos todo el tiempo. Y entramos a la segunda parte de la carta, y estamos en la segunda parte ahorita. Dado a que estamos en Cristo, ahora nuestra manera de ser tiene que cambiar. Antes yo era fiel al diablo, obedecía, no lo digo yo, lo dice su palabra, obedecía al diablo. Ahora soy leal, gracias hermana, a Cristo. Me arrepentí, me convertí y ahora soy leal, soy fiel a Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La cosa es que tenemos para serle fiel, para hacer lo que el esposo quiera que haga. Hermana Zaida, si usted quiere hacer lo que el hermano Alex le diga, lo puede hacer si no lo conoce. Si solo tiene un día de conocerlo, lo conoce más que cuando la primera vez que lo conoció hoy. Conoce lo que lo enoja, conoce lo que lo contenta. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Conocer a nuestro Padre para poder hacer lo que Él quiere. La primera parte es que ahora estamos en Cristo. La segunda parte es que ahora que estamos en Cristo, tenemos que comportarnos
como cristianos. Y regresemos al capítulo 5. Versículo 1, vamos a ir versículo por versículo. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en solo algunas cosas, ¿verdad? En todo lo que hagan, porque ustedes son hijos queridos. Ustedes son hijos queridos. Pregunta. Normalmente, el hijo quiere ser igual que sus padres, ¿sí o no? Si su papá es carpintero, ahí andanos pegándole con un martillo de mentiras, aunque sea, ¿verdad? Le compran los tractores, ¿verdad? Le compran los clavitos, el desarmador. Quiere ser igual que los padres. Me recuerdo que cuenta Nancy que cuando estaban chiquititos ella trabajaba en la cafetería del Starbucks, ¿verdad? Vendiendo café. Y no me acuerdo si era Marquitos o yo, cuál era de los dos. Se ponían, ella tenía un mandil de Starbucks y la gorrita y decía, yo quiero ser barista, ¿verdad? El barista se llama el que sirve el café. ¿Por qué? Porque su madre vendía café. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser igual a Él. Tenemos que imitarlo a Él. Y luego nos da un ejemplo. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Pregunta, contesten. Jesús. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Yo y el Padre somos uno. Lo que el Padre me manda que haga, yo no vine a hacer mi voluntad. I didn't come here to do my will, but His. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de Él. Entonces tenemos un hermano que es un ejemplo. ¿Sí o no? Entonces ahí nos da el ejemplo en el versículo 2. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo del hermano Josué, ¿verdad? De la pastora, porque ella es la que está aquí al frente. Dios la escogió a ella, entonces tiene dos hermanas Nori, usted tiene que imitar a la pastora. ¿Sí? No. ¿A quién tenemos que imitar? Entonces, por eso es que la pastora dice, nunca me miren a mí, porque si se me miran a mí, me van a ver millones de fallas, no solo una. El perfecto, el que tenemos que imitar, es Cristo. ¿Amén? Ahora, el 3 y el 4 nos da lo que se llama un contraste, ¿verdad? O una comparación o una diferencia del blanco y el negro, ¿verdad? Lo diferente, por si no entendieron, dice, tienen que imitar a Cristo, tienen que ser igual a Él, tienen que ser, ¿verdad? Las cosas, amar como Él amó. ¿Y qué Él hizo? Él se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿Por qué? Por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, cuando Él le dice, toma tu cruz y sígueme, ¿la tenemos que tomar, sí o no? ¿El cristianismo es fácil, sí o no? No. Si alguien le promete un cristianismo fácil, déjeme decirle, le están dando un evangelio falso. Porque Él mismo dijo en Juan 16, si no me equivoco, búscalo ahí, como 31, el último versículo de Juan 16 dijo, dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué? Él, Cristo, no teman porque yo he vencido al mundo. O sea que Él no te promete an easy way. It's not easy. No es fácil seguir a Cristo. Es difícil. El mundo lo va a odiar. Él dijo, si me odiaron a mí, ¿quiénes son ustedes? No lo dijo así, ¿verdad? Pero esa es la versión del hermano Josué 2025. Estoy parafraseando. ¿Quién es usted si a Cristo lo odiaron?
Si a Cristo lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros? Amén. Que Él es el único camino, verdad y vida. 3 y el 4 dice, el contraste, la diferencia. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, otra vez regresa al contraste, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Amén. Ahí nos da un contraste de cómo no debemos actuar, ¿verdad? O las cosas que tenemos que ir dejando, que no son de Dios, sino del grupo, del mundo, perdón. Hay dos grupos, hay dos pueblos, hay dos, ¿qué? Padres. La pastora ha predicado sobre dos, ¿verdad? El número dos papás. O Dios o el diablo. Amén. La pregunta es, ¿quién es tu papá? En Juan 8, si no me equivoco, 39 al 44, en el 44 dice que el papá de ustedes, hablando con los fariseos, es el diablo. Pregunta, ¿quién es tu papá? No conteste. Pregunta, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu padre? Solo hay dos opciones, o Dios o el diablo. Y si el papá suyo, el padre suyo es el diablo, entonces está bien que tenga una vida llena de inmoralidad sexual, llena de impureza, llena de avaricia, llena de cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros. Esos son para ustedes, pero si usted es un hijo de Dios, eso ya no es para usted. Ahora, perdón, hay veces que el proceso es como uno llamado Saulo de Tarso, que se le cambió el nombre ¿a qué? A Pablo, ¿verdad? Ahora él en 3 días transformado de noche a la mañana. En 3 días ese hombre hay compañeros que nos podemos asimilar nosotros como nuestro compa, el apóstol Pedro, que 3 años duró con él. Ya lo iban a crucificar y todavía anda fileteando orejas. Y Cristo levanta la oreja y dice, "It's not like that. No son así las cosas. Tiene que suceder eso." Y se tardó Pedro para cambiar. Pero cuando usted lee las cartas de Pedro, mira a un Pedro totalmente diferente. Lleno de amor, lleno de cordura, lleno de paciencia. Pero el proceso de él, el Pablo andaba en un Tesla y Pedro andaba en el Dodge, en el burro. Se tardó para llegar, pero llegó. Las dos patas. Entonces, el proceso es diferente, pero ¿qué es todos estamos en un proceso, y el Señor conoce su corazón, y el Señor conoce un arrepentimiento, y es por eso que estamos ayunando, es por eso que estamos vigilando, es por eso que nos estamos reuniendo, es por eso que nos estamos apartando cada día más del mundo. Dejo cada día más de reunirme, de comportarme, de estar con esta gente de aquí, esta clase de actitud, y ahora vengo y recibo de Cristo, recibo del Espíritu Santo, hablo con mis hermanos en Cristo, con mi nueva familia, que nos exhortamos no para juzgar, no para criticar, no para echarlo, no para mirarlo mal,
con amor nos amonestamos, cambiamos nuestra manera de ser, nos ayudamos los unos con los otros, no criticamos a nuestro hermano cuando se caiga, como el buen samaritano, que los de Samaria no eran del pueblo de Dios, era un judío mezclado, pero a él, en ese ejemplo, Cristo lo usó. Él es el que levantó a su prójimo. Él es el que le ayuda y le dice, vamos juntos a la iglesia. Hay un contraste. Entonces, cada vez que nos paremos frente al espejo, ¿qué reflejas? La pregunta, cada vez, que nos paremos frente al espejo. Hermano Carlos, venga para acá. La pregunta es ¿cuál es el tema? Si te paras frente al espejo, ¿qué reflejas? La oscuridad, lo negro, lo que no es bueno. ¿Qué estás reflejando? O si la luz de Cristo está haciendo efecto en tu vida y esa luz te está alumbrando, ¿qué reflejas? ¿Estás cambiando de oscuridad a luz? Pregúntate. Ese aplauso es para la señora, si se lo va a dar, dáselo fuerte. Si esa luz está haciendo efecto en tu vida, tienes que reflejar lo que es Cristo, tienes que imitar a Cristo, tienes que ser igual que Cristo, tienes que cambiar tu manera de ser, tiene que ser ahora no como el mundo, ahora las cosas del mundo, gracias Carlitos, no son las que nosotros hacemos. Antes estábamos muertos, antes estábamos en nuestros delitos y pecados, antes no teníamos comunión con el Señor, antes había una separación entre el Padre. Ahora que estamos en Cristo, las dos manos ya no las hago más, y las cosas que yo hacía, ¿por qué? Cuando a Cristo conocí, tiene que haber un cambio, amén. Tiene que haber un cambio. Las dos manos expandidas, una hacia el judío, la otra hacia los gentiles, y de las dos hace un solo pueblo. Y ahora estamos en Cristo, y ahora no obedecemos a las cosas del diablo, obedecemos a las cosas de Dios. Y el proceso de cada uno es diferente. Tenemos que tener paciencia. El primer versículo o el segundo versículo, ¿qué hizo Cristo? ¿Tuvo qué? Amor, tenemos que tener amor para nuestros hermanos cuando se caigan, cuando estén fracasando. No lo voy a juzgar, le voy a decir, venga para acá, vamos a la iglesia, es okay. Es okay. El profeta Oseas se tuvo que casar con una ramera. Y lo usó como ejemplo. Cásate con aquella. Dios le dijo. Se le fue. Ve a traerla. Ámala. Se le fue otra vez. Volvió embarazada con una de otra. Ámala. La esclavizaron. Ve y cómprala. ¿Quién nos compró a nosotros, hermanos? Cristo.
¿Quién nos amó a nosotros cuando nosotros éramos desobedientes, hermanos? Cuando nosotros nos fuimos con el otro. Le fuimos infiel a Él. Él nos compró con su sangre, con amor, y tenemos que ser igual a Él. Así que tenemos que amar. Versículo 5 al 9. Dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, ¿qué? Vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo las cosas buenas, rectas y verdaderas. El punto de Pablo aquí no es entre la salvación y la condenación. El punto es que ya no somos del mundo, entonces no tenemos que hacer las cosas que el mundo hace. Amén. Él está hablando aquí con cristianos, él está hablando aquí con la iglesia. Amén. Con la iglesia de Éfeso les está diciendo, ustedes ya no son partícipes de esta gente. Ahora ya no son chusma, ahora son hijos de quién. ¿De quién? No lo soy, ¿de quién? Si somos hijos de Dios, ahora no hacemos estas cosas. Y nos dice, hagan estas cosas, compórtense como hijos de luz. Mire Juan 3:18, el 16 es clásico, que dice todos juntos a una sola voz. Juan 3:16, que es, porque de tal manera amó. Pero no seguimos leyendo. Ponlo en la Reina Valera, por favor, Juan 3. Ponlo desde el 17, yo te dije, perdón, desde el 18. Pongo el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, hermano Josué, ahora pon del 18 en adelante la nueva traducción viviente. Usted dice, ahí dice que no vino a condenar al mundo, entonces ¿por qué el mundo está condenado? Why? Ahí está. No hay condenación para todo aquel que en él cree, pero todo el que no cree en él, ¿qué? No es que yo me lo estoy inventando, hermanos, es que la palabra de Dios dice, ya está condenado. ¿Por qué? Hay una razón, ¿verdad? Ya está condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Pon solo el 19. Para que esté más grandecito. Dice, esta condenación se basa en lo siguiente. ¿Están condenados el mundo, sí o no? Ok, ¿se basa en qué? Aquí les va. ¿Qué? La luz de Dios llegó al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Sigue? El 20. Todos los que hacen el mal odian, dice ahí más o menos, okay, pasan a Cristo, pasan. Dice así. Dice, odian a la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. El 21. Perdón, lo voy a
¿Qué dice ahí? Pero los que hacen lo correcto, ¿cuántos procuramos hacer lo correcto? Amén. Se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Qué hermoso es eso. Cuando uno está en Cristo, cuando uno está en Cristo, ¿qué está reflejando hacia el mundo? No hacia uno mismo. Esto es no para que él ya sabe que se mira guapo, ¿verdad? No es para él, ¿verdad? Esto es, ¿qué estamos reflejando al mundo? ¿Qué estamos reflejando a nuestros hermanos? Cuando la luz de Cristo... Perdón, cierra los ojos. Está reflejando y cada vez se acerca. La gente no quiere, la gente mala, la gente que no hace lo que no quiere estar en la luz. No quiere que sus pecados sean revelados, pero un cristiano, uno que está en Cristo, la luz le pega y cada vez se va acercando más y más y más, y esa luz le pega. Entonces no es él, no es Carlos que está quitando todo lo malo, que lo está haciendo blanco. Es que la luz, entre más luz hay, puede haber oscuridad, ¿sí o no? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué? Porque está la luz, entre más se acerca, entre más luz hay, menos oscuridad. O sea que no es Carlos, no es Josué, no es Noli, no es Carolina, no es Nancy, no es nadie que se cambia a uno mismo. Es la luz que vino a salvar al mundo, que el mundo aborrece, que lo cambia a uno. No es uno mismo que se cambia. Entonces, cuando uno se acerca a Cristo, cuando uno se reúne con sus hermanos, cuando uno tiene a alguien que le dice, eso no está bien, ayudémonos los unos con los otros. Si usted mira falla en mí, por favor, ayúdeme. Estamos para ayudarnos los unos con los otros. Solo porque la pastora está aquí, solo porque yo estoy aquí, solo porque la hermana Nancy es la maestra, no quiere decir que no tiene defectos, no quiere decir que no tiene problemas, no quiere decir que no necesitamos mejorar. Sí vamos a llegar a un día que va a ser el varón perfecto uno, pero ese día no es hasta que venga Cristo y nos transforme completamente. Pero sí vamos cambiando, sí vamos mejorando, sí vamos dejando las cosas viejas que pasaron y todas. ¿Quién vive, hermanos? El versículo 10 al 14 para terminar. Efesios 5:10. Miren aquí. Averigüen bien. Averigüen a medias bien lo que le agrada al Señor. Ahí está lo que le estaba diciendo la hermana Zaida. A cada una de las esposas, a cada uno de los esposos. ¿Quién sabe, esposo, cónyuge, cuál es la comida favorita de la sierva? ¿Cuántos le han hecho una cenita? Tenemos que conocer, tenemos que saber lo que le gusta a nuestro Padre para poder hacerlo. Hijos, ¿cuántos sabemos cómo quiere que nuestros padres nos comportemos? Hijas, hijos, niños, todos. No todos somos padres, pero todos somos hijos, ¿verdad? Para saber qué es lo que quiere, para evitar la chancla, que tienen buena puntería. Ahí sí se ven la hermana Nancy. Hay que saber lo que es bueno, sí o no, y así uno evita la chancla. Hay que saber, averigüen bien lo que le agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto.
No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos, y Cristo, el hermano Josué, ¿verdad? Cristo te dará luz. Cristo es el que nos da la luz. Esto yo creo que es tanto para el cristiano, para el pueblo de Dios, como para el mundo. Amén. Esta es una amonestación tanto para el cristiano como para el mundano. El Espíritu Santo en Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8. ¿Me lo pones ahí, por favor? El Espíritu Santo dice ahí que es Él. Es Él, el Espíritu Santo, que convence al mundo ¿de qué? De pecado. Juan 16, 8. Y transforma al cristiano de justo a injusto, de negro a blanco. Y no estoy hablando de la carne, ¿verdad? No somos racistas. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Pregunta, Carlitos, si tú no sabes que estás haciendo algo malo, ¿lo vas a corregir? No. ¿Por qué? Porque no sabes. Entonces Cristo, Dios, así como usó a Cristo, así como usó a los apóstoles, le dijo a Pedro, ¿verdad?, que sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Y Él es la piedrita. Cristo es la roca principal. Y ahora nosotros somos discípulos de Él. Cuando nosotros vamos y hablamos la verdad al mundo, es el Espíritu Santo que convence al pecador que tiene algo malo, que está enfermo, que está muerto. Y el enfermo necesita ¿qué? Sanidad. Gracias, hermana Yasmin. El muerto necesita ¿qué? Resurrección y vida. Lo bonito es que no da 70 años. No da 1.000.000 de años. No da 1.000.000.000 de años. No da 1.000.000.000 de años. Y no sé qué sigue después del trillón, ¿verdad? Da una eternidad, una vida eterna. Qué hermoso es eso. Recibimos toda bendición espiritual. Y es una amonestación tanto para el cristiano. Deja de hacer esas cosas porque tú ya no estás en ese grupo. Tú ya no estás con esa chusma. Ahora eres hijo mío. Y el cristiano puede salir. Y cuando le dice ir y predicar el evangelio a solo los hondureños, porque los chapines no me gustan, ¿verdad? A toda criatura. Si aprende chino, hable de los chinos, hermano. Los que hablan inglés, mande a los americanos a una iglesia aquí, con los americanos de aquí. Dígale, allá hay una iglesia cristiana. No, tal vez no pueden venir aquí. O empezamos a predicar en inglés y en español. Toda criatura, segunda Pedro 9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que ¿qué? Todos procedan al arrepentimiento. Pongámonos de pie, hermanos. Entonces, si nos paramos frente al espejo, ¿estamos reflejando la luz de Cristo? Tenemos que cambiar nuestra vieja manera de ser e ir hacia adelante. Y el proceso, sabemos, de cada uno es diferente. Entonces tenemos que tener ¿qué? Paciencia, dijo la hermana Loli, los unos con los otros. Amor, cordura, misericordia. ¿Quién es misericordioso? Dios, Jesús. Dios muestra su amor. Romanos
capítulo 5, versículo 8. Para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Filipenses 2:5, pónmelo ahí. Filipenses 2:5. Para terminar, con esto concluimos. El espejo tiene que ser esto, en la nueva traducción viviente. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma actitud que el hermano Josué tuvo, ¿verdad? Que tuvo Cristo Jesús. Pero solo podemos hacer eso si lo conocemos a Él. ¿Y cómo conocemos a Cristo, hermanos? A través de su palabra. Oremos al Señor.